Y queridos amigos cibernautas, ya estamos en la sección de músico, poeta y loco y le doy la más cordial de las bienvenidas al periodista y promotor cultural José Legazpi. José, bienvenido. ¿Qué tal este miércoles? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, también andamos de aniversario, un año ya aquí colaborando en Ánimo Laguna, un añote ya. Con temas bastante interesantes. Ya hace un año que comenzamos con tus participaciones en la sección de músico, poeta y loco y que le da ese refresh a esta sección en donde, bueno, anteriormente, José, te comento, pues había talento aquí lagunero que por supuesto emitíamos videos, hacíamos algunas entrevistas, pero ahora tú le das este refresh hablándonos de historia musical y estamos muy agradecidos contigo por tus tan valiosas participaciones de miércoles tras miércoles, que siempre son bastante interesantes, historia musical, historia de la música mexicana, música internacional. Oye, ya Un año ya, y también agradecerte por la invitación y colaborar siempre es un gusto, y también agradecido por el espacio que nos brindas para hablar un poquito de música. Por supuesto, y en este día de tus temas relevantes no es la excepción, porque el día de hoy nos tienes un tema muy interesante, la contracultura de los años 60. Son temas interesantes, y más este tema en particular porque hay que entender esta parte de la contracultura de los años 60, porque va en contra de una corriente antisistema de la postindustrialización, y también una de las etapas más importantes de los Estados Unidos, donde realmente generaba riqueza al país y generaba mucho dinero, y todo este contravalor que generaban la contracultura en general era para eso, porque se había perdido, según ellos, la identidad espiritual, la identidad como persona, y que estaban perdidos en la existencia. Por supuesto, y estamos hablando de una época en la que se denomina, si bien no como una revolución, precisamente ese cambio, sobre todo juvenil, universitario y de pues de edades entre preparatoria y universidad, ¿no? Que creo que son quienes comienzan a tomar ese mando para hacer este cambio. Sí, fue individual, entre comillas, y después fue una agrupación. Timothy Leary fue fundamental para esto, porque con las sustancias químicas empieza a encontrar el que hay una expansión del espíritu, de la conciencia, encontrarte a ti mismo con la naturaleza y encontrar la divinidad. Fue un parteaguas. En el 59 él empieza la experimentación con los químicos y encuentra años después el ácido LSD, que fue importantísimo. En estos años Harvard, donde él hacía sus estudios y buscar esa sustancia, le prohibió que no hiciera experimentos con los alumnos, que no hiciera experimentos con los jóvenes, pero él siguió adelante, y esto trajo como contracultura o contra el sistema este tipo de ideología y filosofía que fue buscando para encontrar esa cúspide de la plenitud humana. Por supuesto, y esto no solamente quedó ahí, sino que fue creciendo y se fue expandiendo hasta llegar, pues como mencionaba, a bastantes personas que siguieron con no sé si llamarlo movimiento o con esta ideología. Es que va de las dos formas. La cuestión filosófica de Oriente, las religiones, los pensadores que buscaban en aquellos entonces la intimidad humana, que iban en contra de lo social, porque corrompían el espíritu. Y en ese momento, una etapa de los norteamericanos, desde 1960 al 64, había mucho dinero. Claro. Había 800,000 millones de dólares, para la época era bastante, y por eso vino la invasión cultural de la ola inglesa, el rock, el crecimiento del pop, también cuestiones alternativas que jugaban con la espiritualidad, pero era el consumismo mismo, sino venderte una lonchera con un dios en particular, de la cuestión del budismo, el hinduismo, la paz, el amor, el sexo. Todo eso generó la contracultura, y fue muy importante de ese choque generacional que puso a temblar al sistema norteamericano y a Occidente, y también al Reino Unido. Por supuesto, toda esta liberación o libertad o libertinaje, como quieran por ahí mencionarlo, también tiene mucho que ver con la música. ¿Por qué? Porque la música, pues bueno, es una manera de expresión, es la manera de expresarte, y creo que también esto va ligado a lo que comenzaba a ser este movimiento. Por eso la ciencia y el arte
se unían o trataban de unirse para encontrar esa existencia misma del ser humano, y que iba rompiendo la cuestión de la posesión, ya sea económica o también la sexual, que ahí no tenía que ver nada que ver la cuestión privada, sino entregarse a la naturaleza misma, al instinto mismo del ser humano, para generar esa unión que corrompía el capitalismo, lo económico, y que en esos momentos creían que estaban en el apocalipsis. Con toda la tecnología que había en esos entonces, se podía destruir el mundo con unas cuantas bombas atómicas, y que estaba en peligro la existencia humana por tanto consumismo y también la mercadotecnia del momento, que los veía al ser humano y a la sociedad como objetos. Ahora platicábamos por ahí te comentaba fuera del micrófono, fuera de aire, esto es prácticamente el inicio de la cultura hippie como tal, que terminó por ahí, no sé si va encaminado en este aspecto. En el 62 ya empiezan a salir los primeros hippies, ya en el 66 ya empieza ya como un movimiento fuerte en San Francisco y en Nueva York, había 150,000 hippies. Y esto ya generó un problema para el gobierno estadounidense. El presidente Johnson se le informa que está creciendo la drogadicción en la cuestión juvenil, y empiezan ya a tomar medidas extremas y duras para tratar de controlar esta situación. Entre esas medidas, por ahí tendrás el dato de, pues no exactamente cuántas personas fueron afectadas, pero imagino que fueron masas como tal, y qué medidas por ahí intentaron pues para apaciguar a toda esta juventud que estaba eufórica. Los datos ya sean en la década siguiente y en los 80s, donde ya empieza a dar ciertos análisis y ciertos estudios, pero en aquella época se le pone un auge muy importante a la fabricación de la droga del ácido, y también ya empezó contra las compañías que lo producían. El gobierno ya estaba consciente de Estados Unidos que iba a generar un problema muy grande, y tuvo que empezar a legislar y también a prohibir la droga para que no se hiciera y se consumiera, y esto generó un choque importante. Y ahí viene, en el 66, viene el primer ritual hippie de amor, donde hubo 28,000 personas en este ritual, donde ya empieza a haber una contracorriente, contracultura. El gobierno ya estaba buscando las soluciones adecuadas para que esto se frenara, pero el movimiento estaba creciendo enormemente en uno de los nichos más importantes del hippismo, como es y fue San Francisco. Ahora, este ritual, como lo mencionabas, donde estuvieron presentes pues 28,000 personas, nos dice muchísimo. ¿De qué pudiese tratar? ¿Qué es lo que ellos realizaban? Si nos lo puedes mencionar, porque bueno, mucha gente todavía desconoce por ahí, el dato incluso te puede sorprender bastante. Por rituales orientales, con drogas, en este caso el ácido, sexo, ya sea individual o entre varios o comunas, para buscar esa plenitud, ese éxtasis espiritual. Pues realmente era una orgía de drogadictos, si lo vemos desde ese punto de vista, o también lo puedes ver fortaleciendo ese lazo, esa unión más primitiva y más íntima entre los seres humanos. Pero en general fue un ritual que, como en Estados Unidos no está prohibido hacer rituales con drogas, te meten muchas especificaciones y lo supieron hacer. Fue un contrachoque importantísimo, porque los valores norteamericanos, la familia, la honestidad, la castidad, sexo cuando te casas, aquí no, aquí rompían todo, ¿no? Y también entraba la situación del anarquismo. Hay muchos componentes que chocan entre sí, y que la cuestión hippie vino a dar esa parte, y también esa revuelta que hubo. Y si te das cuenta, hemos hablado de los Beatles en el 66, cuando fue la gira norteamericana, y aquel famoso comentario que hizo Lennon, que era más famoso que Cristo, pues realmente iba más allá, Meterse en esa época y en esos momentos era un choque contracultural enorme de intereses, ya sea morales, éticos o económicos,
que realmente no pasó algo más porque supieron parar ciertas situaciones y supieron dar ese límite de riesgo que generaba. Y también la cuestión hippie tiene algo muy particular, que no era violento en ese momento, ¿no? Amor y paz, con tranquilidad, los cimientos de Gandhi, y también como estaba en ese momento Martin Luther King o Malcolm X, fue toda una contracorriente muy interesante. Y te lo preguntaba porque, bueno, dos cosas. En esta parte, lo último que mencionas, esa frase tan popular, hace el amor y no la guerra, que se utilizó ya casi como un himno, una frase peculiar por ahí entre estas personas en los años 60. Y bueno, la pregunta que te hacía con anterioridad de este tipo de ritual, te digo que la gente se puede sorprender porque cuando dices la palabra ritual te imaginas muchísimas cosas, pero bueno, estamos hablando en el contexto de las personas de los años 60, de este movimiento hippie. También precisamente, José, por ahí yo había leído que en toda esta revolución, en todo este empoderamiento de alguna manera, pues la tasa de natalidad bajó muchísimo, porque en algunos lugares pues ya no era, como lo mencionabas tú, tan habitual el procrear vida, sino que era simplemente el, pues ahora sí que el tener nada más relaciones por tenerlas, y en masa, es a lo que voy. Pues viene la revolución sexual en el sentido de que vienen los anticonceptivos, la pastilla para las mujeres, también ya el uso del condón, claro, en menor medida. Todo esto va generando ese contrachoque, ¿sí? Porque va en contra de todo esto. Y más en las situaciones de los cimientos norteamericanos, ganador de la Segunda Guerra Mundial, principal líder del financiamiento del sistema global de Occidente. También en esas épocas se generaron los primeros las primeras pensiones a los obreros. Ajá, sí. En la cuestión social, en cuestión económica iba muy bien. Y siempre, como sabrás, siempre hay gente que lo ve mal, que va en contra de eso, porque lo económico siempre va a corromper al espíritu. Sí, claro. Entonces, dos vertientes. La cuestión económica, que iba llevando un camino de estabilidad en lo económico, y la cuestión que estaba en contra de esto. ¿Por qué? De lo moral. ¿Por qué? No es desconocido que los que generan las grandes riquezas pues cometen grandes atrocidades, ¿no? Claro, por supuesto. Estaba la guerra de Vietnam, problemas con Rusia, la Guerra Fría. En el 59 estaba la guerra de los misiles, en Cuba con la Unión Soviética, y vas viendo ciertas situaciones que no vamos a mencionar aquí porque es otro tipo de programa y otro tipo de contenido, claro, que realmente era muy complicado, y todo esto de la contracultura realmente traía muchos peligros, no solo a la sociedad sino a la humanidad. Todas las atrocidades que hubo en esas situaciones, y cómo los hippies en ese momento estaban en contra de muchas cosas, de que el dinero generaba y el poder, pero a costo de vidas. Por supuesto, y por último también preguntarte, José, ¿qué, en tu punto de vista, qué tanto le pudo afectar esto a las siguientes generaciones? Porque recordemos que esto, estamos hablando de los años 60, del 62 al 69, inicio del año 70. ¿Cómo pudo haber afectado quizás a las siguientes generaciones que en esos momentos pues aún eran niños, jovencitos, no eran estos universitarios que eran quienes pues traían mayormente el movimiento por ahí hippie? ¿De qué manera crees tú que les pudo haber afectado? Si nos puedes por ahí comentar. En su momento, en los 60s y parte de los 70s, no hubo un cambio en la estructura social, en todos sus engranajes, sino más fue realmente ideológico, de pensamiento, nada más. Rebeldía a futuro. Lo que trajo, dicen algunos especialistas en el tema, es la concientización, ¿sí? De tener mucho cuidado lo que se iba a generar. Se puede generar mucha riqueza, pero ¿a qué tipo de costos? A perderte, y perderte por la tecnología, yendo a los cimientos más básicos del ser humano. Y todo esto pues ha generado
que los nuevos políticos de los 90s fueron parte de este movimiento. Entonces ya ves tú la cuestión vegana, Así es. cuidar la naturaleza, los animales, el medio ambiente, cuidar muchas situaciones, pero viene de los años 60, de la contracultura norteamericana, que estaba a favor y estudiaban las cuestiones de la filosofía india norteamericana, el instinto más básico de la espiritualidad que no tenía un nombre en sí, que la Biblia vino a corromper ciertas cosas, sino que la filosofía india americana estaba en contacto con la misma naturaleza y con la divinidad, que ese era el instinto netamente norteamericano, y que la industria trajo basura, que trajo mucho mugrero, que podría extraviarte. Y también ahorita en la actualidad, uno de los problemas que tiene el gobierno norteamericano es que ya están empezando a salir nuevamente comunidades o grupitos que quieren otra vez hacer iglesias con psicotrópicos y todo ese tipo de situaciones, y tienen que estar al pendiente porque pues es un problema de adicción enorme. Cierto. Por último, José, también por ahí, ya para culminar el tema, ¿qué podemos agregar acerca de esta contracultura? Por lo que te mencionaba yo acerca de el crecimiento de las generaciones que por ahí eran niños en los 60s, Sí. adolescentes en los 70s, y fue pasando ya todo esto. ¿Qué podemos agregar de esta contracultura? La contracultura es muy importante en el sentido de que mucho de este movimiento, las generaciones, tras generación después de los años 70, consumimos música por el estilo de pensamiento de ese tipo de personas, ¿no? Claro, sí. El amor, la paz, el pelo largo, la libertad, Así es. que muchos le tienen miedo a la libertad, y hubo estudios como Eric Fromm, miedo a la libertad, y que la gente en la mayoría le tiene miedo a eso, a ser autónomo, a ser libre, que alguien te solucione tus problemas, ya sea el gobierno, la familia o tu conjunto de amistades. Son muy pocos los seres humanos que realmente tienen esa autonomía espiritual y emocional, como dice Fromm, para lograr eso. Entonces tenemos miedo, o se tiene miedo, en que el progreso nos trague, como ahorita la cuarta revolución industrial que estamos viviendo, ¿no? Mucha gente va a quedar en el camino por muchas situaciones, pero el legado más importante es eso, que los jóvenes de aquella época, de la edad de la época de los años 60, dejaban los privilegios de la sociedad media, ¿no? Así es. Que vivían descalzos, con lo mínimo, no consumían refrescos, muchas cosas, casa, seguridad social, trabajo, y eso generó ese choque. Y eso lo vemos ya al pasar del tiempo, ¿no? Que mucha gente es crítica por eso, por la contracultura, por los hippies y todo lo que generó, y que lo más importante es que generaron cultura, pero también, ojo, muy importante, en esta línea del tiempo, el político y la política se dio cuenta que era muy importante la cultura y trajo la cultura a su red. Entonces, la política está absorbiendo todo lo que viene siendo el manejo de masas, el manejo de filosofías, de ideologías, de pensamientos, de crear muchas cosas. Por eso hay dos culturas, la que te maneja la cuestión política y la cuestión independiente, o que está fuera de ese círculo. Así es, José. Oye, un tema muy interesante que nos presentaste el día de hoy, precisamente la contracultura de los años 60. Recordemos que la sección precisamente pues es para hablar de todo esto, este aspecto cultural, musical, popular, por supuesto. José, te agradecemos muchísimo. Adelante. Y fíjate nada más lo que es la cuestión contra. Ajá. Hablábamos otra vez del disco El Sargento Pimienta. Así es, sí, sí. Y la importancia. En el 66, 67, ya había un problema muy grande en Estados Unidos y en la Unión Americana, y en la Unión, ¿cómo se llama? En el Reino Unido. Esa obra cumbre musical que cambió todo, a toda la problemática que había alrededor, un choque, un trancazo de dos intereses, de dos visiones, que realmente estuvo de pensarse. Fue
hubo mucha tensión ahí. La obra cumbre de los Beatles, lo que generó y lo que se habla, las cosas positivas, el manejo de la industria, la música, pero la otra parte, que eran los líderes del movimiento hippie en cuestión musical, en cuestión de imagen. Fue un choque muy fuerte para la época, tengo yo entendido por el aspecto en el de que precisamente era eso, era como tal un choque de culturas, entonces fue muy fuerte para la época. Yo algo así había por ahí leído en redes sociales precisamente, pero lo bueno es que tú nos lo confirmas aquí, entonces José, de verdad que un tema bastante interesante y que te deja pensando, por supuesto, sobre todo por eso que me comentas al Pues último. simplemente, sí, ya para terminar, Claro, no te preocupes. si en 1960 al 64 hubo mucho dinero, Ujú. si pones a los Beatles en Norteamérica para esa fecha, ¿por qué fueron un trancazo y por qué todo ese movimiento? Porque había mucho dinero, Así es. había el marketing adecuado y el manejo de cómo llevarlos para generar todo ese fenómeno musical. Estudias todas estas partes y te das cuenta de muchas cosas que realmente sí fueron muy fuertes y que con el tiempo se van suavizando muchas cosas cuando hablas de una agrupación o de un movimiento, pero realmente sí hubo riesgos importantes, porque estaba el sistema contra el sistema mismo, los antivalores que estaban buscando ellos establecer. Sí, fue complicadísimo, realmente complicadísimo, fue fuerte, con todo el fenómeno que hay ahí, toda la sopa de situaciones que si Ajá. analizamos realmente estuvo muy complicado a todo esto y por eso muchos artistas dan gracias a Dios de que fueron supervivientes porque la sopa que estaba ahí era muy complicada, ya sea ideológica, de acciones políticas, culturales, sociales, de libertades, muchas situaciones. Por eso la época de los años 60 es catalogada como algo cumbre y importante de lo que pudo pasar y que el sistema pues ganó en ese momento, ¿no? Pues las acciones que se tomaron durísimas y que por eso fueron criticados, pero también hay que ver la cuestión social, que iba a pasar. Hay estudios de medicina Ujú. que se multiplicaron 1000 veces las infecciones sexuales y que ese camino del hipismo trajo como consecuencia en los años 80 el SIDA. Ah, claro, sí, a mediados de los 80, ¿verdad? Que tuvo su cumbre de enfermedades por ahí de los años 90, en Ujú. donde ya había pues muchísimas personas con esta enfermedad, pero bueno, todo tiene un trasfondo y muchas personas, hasta donde te digo, yo tengo entendido, pues es de que recuerdan que en los años 90, a inicios, pues esta enfermedad estaba pues en todo lamentablemente en todo su apogeo, Sí, pero todo tiene un atrás. contexto, entonces de aquí pues bien, de aquí Una de las proviene, vertientes. sí, es la vertiente que llega pues a esta lamentable enfermedad que se da pues por todo este contexto anterior. Freddie Mercury murió de eso, de Uno de SIDA. los grandes cantantes, por supuesto, eso es verdad. Y José, pues bueno, de hecho, te agradezco muchísimo en este día por este tema que te digo, abarca muchísimos temas, ¿Sí? tanto de historia, de cultura, de música, que todo esto es muy importante precisamente para este tema llamado la contracultura de los años 60. Muchísimas Por eso gracias. los Rolling Stones Sí, precisamente. supieron aprovechar la revolución sexual porque ellos manejaban eso en sus entrevistas, en su Claro. música, que a ellos les gustaba el sexo fuerte, rebelde y sin barreras. Empatizaban con su público, supieron cómo manejarlo y como tú mencionas anteriormente, muchos artistas tuvieron que mesurarse algunas cosas Sí. porque pudieron haber sido atacados, digo, quizás no físicamente, pero pudieron haber sido muy atacados por la sociedad y su carrera pudo haber terminado y Sí. como mencionas, los Rolling Stones supieron cómo moderar ese aspecto y esos pensamientos de la gente para poder llegar a ellos. Sí, y es que todo va enlazado. Como hubo una ruptura de la Segunda Guerra Mundial, muchos de esos jóvenes de los 50 a mediados y parte de los 60 se quedaron sin padres, Claro. mutilados muchos de ellos, psicológicamente destruidos. Entonces generó otro tipo de situaciones y que especialistas, fíjate, especialistas en el tema mencionaban que a partir de los 90 iba a haber muchos divorcios. Y pues creo que fue real, ¿no? Ahí está. Sí está el número por ahí aumentado. Digo, ya después en el año 2000 es cuando viene El boom. el boom, digo, el lamentable boom de estas separaciones. Digo, para algunos afortunados, porque pues bueno, ahora sí que cada Son quien habla como le da panoramas la que se frente. ven.
hacen sus estudios de análisis en ciertas situaciones. Y todo esto lo generan los años 50 y 60, donde viene toda esa ruptura generacional que estamos viviendo. ¿Sí? Todo eso son muchos puntitos que si los juntas vas a entenderlo, pero hay que verlo todo el mapa, ¿sí? El favor, en contra, neutro, y ahí te das toda la idea de cómo está el cimiento social y que a partir de los años 60 cómo va caminando. Y estos próximos años en cuestión de música y contracultura, la nueva contracultura que se está viviendo, va a generar otro tipo de quiebres o gana el sistema. Eso se verá otra vez, pero en la cuestión musical y los artistas fueron valientes en cuestión de transmitir su sentir y empatizar con la gente, como tú bien dices. Sí, por supuesto, y eso fue ganancia para quienes lo supieron hacer, José. Oye, pues muchas gracias, José, por este tema tan interesante. Antes de culminar precisamente con la sección, ¿en dónde podemos escuchar más temas como este contigo? ¿Dónde te siguen en redes sociales? ¿Dónde te escuchan en la radio? Estamos en Radio Universidad 89.5 de su FM en su programa Expresión Cultural, todos los miércoles de 7 a 9. Hablamos de todo tipo de cultura. También Excelente. estamos en Legazpi Cultural en Facebook y en Instagram como José Legazpi ¡I latino. Perfecto. Y saluditos, José, aquí nos está mandando por, Rogelio Guerrero y Mirna Soraya Salas. Saludos a mis buenos amigos. Ojalá les haya gustado esta plática contigo de la contracultura y nos faltaría mucho tiempo. Por supuesto, muchísimo de qué hablar y ya lo estamos platicando por ahí en emisiones posteriores porque siempre es un gusto tenerte aquí, José, y con esos temas tan variados, tan interesantes. Gracias, José. Te esperamos la próxima semana. Y para la otra, ahora lo vamos a hacer al revés. A ver. Visión del gobierno y del sistema, ¿te parece? Perfecto, ahora veremos el lado del gobierno hacia el sistema. Sí, para ver los dos enfoques, y entrelazas las visiones. Hay que desglosar todo de todas las visiones para ver, sin juzgar a ninguno, sino verlos objetivamente. Por supuesto, ver ahora la visión que se tiene del otro lado. Me parece perfecto, José. Te reiteramos el agradecimiento y te esperamos el próximo miércoles. Gracias, Salvador. Siempre es un placer estar contigo. Gracias. Ánimo Laguna. José Legazpi, periodista y promotor cultural.